Hebreos 1:13. ¿A cuál de los ángeles dijo alguna vez: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Este versículo nos habla acerca del triunfo, de la victoria de Yeshua, el ungido. La palabra Mashiach significa ungido. Entonces, aquí expresa nuestro Abba celestial elevando a su siervo después de que él padeció, después de que él sufrió, después de que él llevó a cabo el ministerio del siervo sufriente. Entonces nuestro Abba Kadosh lo resucita y lo exalta a su diestra. Y la pregunta que hace aquí es: ¿a cuál de los ángeles? ¿Habrá un ángel en especial a quien el Padre haya señalado para que él ocupe un lugar de relevancia, un lugar privilegiado en las alturas celestiales? Entonces, la respuesta viene al final, diciendo que los ángeles solamente tienen el cargo de ser ministradores. Esa es la posición de los ángeles. Enviados, dice, para servicio a favor de los que van a heredar la salvación. Es decir, el Eterno puso los ángeles, que son espíritus, para que estén al tanto, al servicio de los que son llamados para heredar la salvación y la vida eterna. Esa es la posición, ese es el ministerio de todos los ángeles. Pero con relación a Yeshua, tenemos una palabra profética en el Salmo 110, versículo 1. Dice la Escritura: oráculo del Eterno a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. La palabra oráculo es una traducción que quiere decir declaración profética. Es una declaración profética del Eterno con relación al futuro de su siervo. Y hoy sabemos que se refiere a Yeshua HaMashiach. Entonces la expresión es: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Bueno, este es el mensaje del Todopoderoso, que una vez que Yeshua terminó su ministerio en la tierra, una vez que cumplió lo que el Padre le había encomendado, precisamente restaurar, redimir al remanente, quiere decir al pueblo judío, Yeshua vino propiamente a su pueblo. ¿Por qué el pueblo judío? Porque es la tribu remanente que quedó de la división que hubo hacía aproximadamente entre 900,000 años atrás. Recordemos la división que sucedió de las 12 tribus, una vez que Salomón había muerto. Cuando Roboam, su hijo, le sucedió el trono,
entonces vino la división. 10 tribus se fueron con Jeroboam. 2 tribus le perteneció a Roboam. Y esa tribu fue precisamente la tribu de Judá y Benjamín. Y esa es la tribu entonces que estuvo presente en los días de Yeshua HaMashiach. Yeshua vino a restaurar el remanente. Claro que entendemos que no todo el remanente estaba preparado. Eran muy pocos los del remanente que creyeron cuando Yeshua hizo acto de presencia en la tierra. Y lo reconocieron, que Él es el enviado, el ungido de nuestro Abacados. Y por lo tanto, fueron pues llamados para ser herederos de la salvación. Entonces, Yeshua cumplió ese ministerio de redimir, de restaurar a los que el Padre Celestial le había encomendado. El Eterno entregó la profecía al pueblo, envió profetas para instruir al pueblo, y aquellos que estaban preparados, aquellos que creyeron en la profecía, fueron llamados, fueron convocados y escucharon a Yeshua. Por lo tanto, Yeshua les garantizó la promesa, les otorgó la herencia. Tenemos entonces los ángeles encargados para protegerlos, para cuidar de ellos. Pero una vez que Yeshua terminó su ministerio, sabemos que tuvo que padecer, tuvo que sufrir, llegó a ser como el cordero mismo del sacrificio para expiar el pecado del pueblo y del mundo. La autoridad de los ancianos llevaron a cabo un juicio contra Yeshua, lo condenaron a la muerte y Yeshua fue llevado a la cruz, murió, pero conforme a la Escritura, Él resucitó. Y también conforme a la profecía, nuestro Abba Celestial lo levantó de la tumba y lo alzó y lo llevó a su diestra. Eso es lo que podemos nosotros aprender de este pasaje. Y también hay pruebas de que eso sucedió, porque es importante que la Escritura misma dé respuesta a las preguntas que cada uno de nosotros podemos tener. Y sin duda, como hubo en los tiempos pasados, las inquietudes de que si Yeshua verdaderamente había resucitado, entonces tenemos sus testigos que vieron, que formaron parte visual y ser testigos de lo sucedido con respecto al cuerpo de Yeshua HaMashiach. Quiero que veamos en el libro de los Hechos capítulo 2, versículo 29 al 36. Varones hermanos, se os puede decir con franqueza acerca del patriarca David, que no solo murió, sino que también fue sepultado, y su sepultura está con nosotros hasta este día. Pero siendo profeta,
y sabiendo que Dios le había jurado sentar en su trono al fruto de sus lomos, previéndolo, habló acerca de la resurrección del Mashiach, que no fue desamparado en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Yeshua lo ha resucitado Elohim, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado a la diestra de Elohim, habiendo recibido del Padre la promesa de la Ruach HaKodesh, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque no subió David a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues con certidumbre toda la casa de Israel, que a este Yeshua, a quien vosotros crucificasteis, Elohim lo hizo Señor y Mashiach. Yeshua HaMashiach, durante su ministerio que tuvo en la tierra, es restaurar, es redimir. Y para poder lograr hacer esto, tuvo que entonces entregar su vida, es decir, ser el Mashiach sufriente. Eso es lo que nos está compartiendo uno de los discípulos. No es Rab Shaul el que da esta enseñanza, sino Kefas. Pero como hemos estado compartiendo con ustedes, de que hubo una unidad entre ellos con respecto al pensamiento que tenían con Yeshua HaMashiach. Es decir, a pesar de que cada uno en diferentes ángulos se manifestaron, pero todos pusieron énfasis que Yeshua es el HaMashiach y que la escritura tenía que cumplirse. Y en este caso, el que está haciendo uso de la escritura de los salmos es Kefas. Eso es lo que podemos conocer, la unidad entre los discípulos. Y ahora, en este caso, está hablando de Yeshua. ¿Qué le sucedió a Yeshua? Bueno, Kefas está exponiendo que Yeshua HaMashiach sufrió, murió, fue sepultado, pero dice no vio corrupción, sino que nuestro Abacados lo resucita. Y no solamente lleva a cabo esa victoria, sino lo levanta y lo lleva a su diestra. Ahora, tenemos más al respecto de Hechos. Quiero que veamos también capítulo 3, versículos 18 al 21. Pero Elohim cumplió así lo que había predicho por boca de todos los profetas, que su ungido había de padecer. Por tanto, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que de la faz del Señor vengan tiempos de refrigerio espiritual, y envíe a Yeshua HaMashiach, que os fue anunciado de antemano, a quien es menester que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de las que habló Elohim por boca de sus santos profetas desde el principio del mundo. Así que todos los discípulos en un mismo sentir, todos piensan que la profecía
se cumplió. Todos ellos estaban en un mismo parecer en la interpretación de las Escrituras. Hemos visto a Johanán, estamos viendo a Saúl y en este momento estamos viendo a Kefas, diciendo que Yeshua cumplió cabalmente la profecía. Ahora, el Padre lo elevó en las alturas y lo retiene hasta ahí. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas. De hecho, Kefas no explaya más. Hasta ahí él maneja su mensaje. El que amplía el ministerio de Yeshua es Saúl, a través de la carta a los hebreos, para decir, ¿qué está haciendo Yeshua HaMashiach en este momento en los lugares celestiales? Es importante entonces seguir el camino. El Eterno preparó a sus discípulos, cada uno les dio la capacidad a través de su Ruach HaKodesh para inspirar, para orientarlos. Y según la capacidad de cada uno, esa es la manera como exponen la enseñanza. Entonces, aquí observamos pues la participación de Kefas. Ahora, dice el versículo, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Esa es la profecía. Eso viene desde los Salmos. Y ahora lo único que hacen, tanto Kefas, tanto Saúl y otros discípulos, es repetir esa información. Y tenemos entonces ahora a Hebreos, y quiero que continuemos con 2 versículos 5. Dice, porque no ha sometido a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual hablamos. Nuestro Abba Celestial no permitió a los ángeles que fueran los herederos del universo. Los ángeles tienen un ministerio especial que hemos comentado anteriormente. Por eso recalca Rab Shaul diciendo, porque no ha sometido a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual hablamos. Pero alguien, dice, declaró solemnemente en algún lugar diciendo, y menciona el Salmo capítulo 8, 4 al 8. Pero vamos a leer primeramente Hebreos 2, 6. Dice, pero alguien declaró solemnemente algún lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que tengas memoria de él? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Lo hiciste un poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honor. Y todo, dice, lo sometiste bajo sus pies. Porque al someter todas las cosas, nada dejó que no esté sometido a él. Ahora, sin embargo, no vemos todavía todas las cosas sometidas a él. Hasta aquí. ¿Qué quiere decir este pasaje? Bueno, Saúl nos presenta esta versión y mostrando también al ser humano. Y él se basó del Salmo capítulo 8, los versículos 4 al 8. Dice, digo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? El hijo de Adán para que lo consideres.
Lo hiciste un poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y honor, lo haces señorear en las obras de tus manos. Pusiste todas las cosas debajo de sus pies, ovejas, bueyes, todo ello, y también los animales del campo, las aves de los cielos, los peces del mar, y todo cuanto atraviesa las sendas de los mares. Hasta aquí la lectura. Bueno, entonces, como podemos leer aquí, es lo que Rab Shaul repite. Si el Eterno creó al ser humano y lo hizo un poco menor que los ángeles, y en lugar de tomar a los ángeles para controlar el universo y todo, le asignó el lugar al hombre y a la mujer, que tomen control de todo y que todas las cosas se sujeten a la humanidad. Pero entonces viene la pregunta que él hace al final y dice, no con una pregunta, sino una observación. No vemos todavía todas las cosas sometidas a él. Esa es la observación. El hombre no tiene control de todo. En cambio, miremos lo que sigue diciendo. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Yeshua, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Elohim gustara la muerte por todos. Vamos a detenernos. Rab Shaul dice, bueno, hasta aquí ninguno de los seres humanos ha desempeñado este papel tan importante de controlar todas las cosas. Hasta hoy no he sabido, es como si dijera Rab Shaul. Pero hay alguien, dice, un distinguido personaje que ha habido entre nosotros. Y es un descendiente de Adán. Entonces, él sigue narrando la enseñanza y yo quiero que vayamos ahora una vez más el versículo 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Yeshua, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustara la muerte por todos, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por medio del cual todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar a muchos hijos a la gloria, perfeccionara por medio de padecimientos al autor de la salvación de ellos. Porque el que dice, el que santifica, y quiere decir esto, el que aparta, y los que son santificados y los apartados son todos de uno. Por esta razón no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, proclamaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te cantaré alabanzas. Y otra vez yo estaré confiado en él. Y otra vez aquí estoy yo y los hijos que Elohim me dio. Así que por cuanto los hijos fueron consubstanciales con sangre y carne, de igual manera, él también participó de estas, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Palabra griega, Hasatán en hebreo. Y librar a todos aquellos que por temor de la muerte están sujetos a vivir en esclavitud.
porque ciertamente no viene en ayuda de los ángeles, sino que viene en ayuda de la descendencia de Abraham. Vamos ahora a detenernos un momento. Yeshua tomó la naturaleza humana. Saúl nos aclara que participó de la naturaleza de la carne. El ADN del hombre, Yeshua lo tuvo. Ahora, hace un momento estábamos viendo cómo el Eterno en el libro de los Salmos dio a conocer de que el hombre fue hecho inferior a los ángeles, pero tiene la potestad de tener el control de la naturaleza. Entonces finalizaba Rab Saúl diciendo, pero vemos que hasta hoy no hay nada que esté bajo el control del ser humano. Entonces exhibe Yeshua siendo descendiente de Ben Adam, de Ben Abraham, de Ben Yehudá, ha sido el capaz de tomar este control. Y así lo manifiesta también Marcos capítulo 1, 21 al 28. Dice el versículo 21, y llegan a Cafarnaúm, y tan pronto llegaba el Shabbat, entraba en la sinagoga y enseñaba. Y se asombraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, no como los escribas. En aquel momento estaba en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo y chilló, diciendo, ¿qué tenemos que ver contigo, Yeshua Nazareno? Viniste a destruirnos. Sé quién eres, el Kadosh de Elohim. Pero Yeshua le ordenó diciendo, enmudece y sal de él. Y el espíritu inmundo, convulsionándolo, gritando a gran voz, salió de él. Y todos se maravillaron y discutían entre sí, diciendo, ¿qué es esto? ¿Una nueva enseñanza de autoridad? Aún los espíritus inmundos manda y le obedecen. Enseguida la noticia respecto a él corrió por todas partes en la región circundante de Galilea. Entonces, como podemos ver en este pasaje, de lo que la gente estaba viendo, cómo es que Yeshua tenía la autoridad para hacer que el espíritu inmundo saliera de ese hombre. Y toda la gente se quedaba admirada. La autoridad que tenía Yeshua. Ahora, no solamente ese hecho, sino hubo más. Pero podemos citar otro que es Mateo 8, 23 hasta el 27. Y entrando en la barca, sus discípulos lo siguieron. Y de pronto se levantó en el mar una gran tormenta, tanto que la barca era cubierta por las olas, pero él dormía. Y acercándose lo despertaron diciendo, Señor, salva que padecemos. Les dice, hombres de poca fe, ¿por qué estáis temerosos? Y se levantó, reprendiendo a los vientos y al mar, y sobrevino una calma absoluta. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Así podemos entonces ver el cumplimiento de la profecía del libro de los Salmos. Así que
Yeshua humano encabezó el ser victorioso, el controlar todas las cosas. Esto era entonces parte del deseo de nuestro Abacados. Por eso no permitió que los ángeles ocuparan ese lugar, porque él sabía lo que él estaba preparando para el futuro. El futuro era de Yeshua HaMashiach. Ahora vayamos al versículo 14 de Hebreos 2. Dice: así que por cuanto los hijos fueron consubstanciales con sangre y carne, de igual manera él también participó de estas para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, a Hasatán, y librar a todos aquellos que por temor de la muerte están sujetos a vivir en esclavitud. ¿Saben que también Rab Shaul hizo énfasis con relación a las grandes resurrecciones, que son victorias adjudicadas a Yeshua HaMashiach? En primera carta a Corintios capítulo 15, 24 al 28. Muy bien, dice así: luego el fin, cuando entregue el reino a Elohim y Padre. Dice: cuando suprima todo imperio y toda autoridad y poder, porque es necesario que él reine hasta que ponga a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo en ser destruido es la muerte, porque todas las cosas sometió bajo sus pies. Pero al decir todas las cosas le han sido sometidas, claro es que está exceptuando a aquel que le sometió todas las cosas. Y cuando le hayan sido sometidas todas las cosas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Hasta aquí la lectura. Primeramente, hay un versículo anterior al 24, que es el 23, y dice: pero cada uno en su orden. HaMashiach, que es las primicias, luego los que son de Mashiach en su venida. Luego entonces añade: luego el fin, cuando entregue el reino a Elohim y Padre. Bueno, tenemos entonces que hay tres resurrecciones importantes que se registran en este capítulo. No hay dos, no hay cuatro. Hay tres resurrecciones. La primera resurrección correspondió a Yeshua HaMashiach. Él es las primicias. Él es de los primeros. Hace 2000 años aproximadamente, Yeshua HaMashiach resucitó. Y él es entonces primicias de los que durmieron, es hecho. Y viene una segunda resurrección que ocurrirá cuando Yeshua HaMashiach regrese. Y hay una tercera resurrección que ocurrirá una vez que Yeshua haya terminado su reino. Yeshua vendrá a la tierra y tomará el control de la tierra durante un tiempo predeterminado por nuestro Abacados.
pero es necesario que Él reine por la autorización de nuestro Abacados. Él estará reinando. Y una vez que termine ese reino, ese tiempo, entonces entregará el reino a Elohim, mi Padre. Y ocurre entonces la tercera resurrección. Por eso entonces Rab Shaul dice, hasta que todas las cosas sean sujetadas a él, la muerte y Hasatán. Todo el control del mundo, del universo, todas las cosas. Y cuando venga Yeshua HaMashiach, Hasatán será encerrado en un abismo. Ahora sí vamos a descubrir cuánto tiempo Yeshua HaMashiach estará reinando. En el libro de Revelaciones, capítulo 20, versículo 4 hasta el versículo 6. Y dice, bueno, vamos a iniciar el versículo 1 porque es importante que enfaticemos lo que va a ocurrir con Hasatán. 21. Y vi a un ángel que descendía del cielo, teniendo la llave del abismo y una gran cadena en su mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Hasatán, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso un sello encima de él, para que no engañara más a las naciones, hasta que se hayan cumplido los 1000 años. Después de estas cosas es necesario que él sea desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron en ellos, y les fue concedido juzgar. Vi también las almas de los decapitados por causa del testimonio de Yeshua y por causa de la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca en la frente y en su mano, y volvieron a vivir para reinar con Hamashiach 1000 años. Esta es la primera resurrección. Pero los demás muertos, es decir, los incrédulos, no volvieron a vivir hasta que fueron cumplidos los 1000 años. Bienaventurado y Kadosh, apartado el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Elohim y del ungido, es decir, de Mashiach, y reinarán con él 1000 años. Ahí tenemos entonces el tiempo que Revelaciones registra, el periodo en que Yeshua HaMashiach estará reinando en la tierra. Y cuando termine entonces su reino, dice el versículo 11 del mismo capítulo 20, dice, vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, ante cuyo rostro huyeron la tierra y el cielo, y no fue hallado lugar para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños en pie delante del trono, y unos rollos fueron abiertos, y también fue abierto otro rollo, el cual es de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que habían sido escritas en los rollos según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. No voy a entrar en detalle de este tema porque no es la ocasión en este momento, sino la referencia
de las grandes resurrecciones. Así que aquí culmina la era de Mashiach en la tierra. Y entonces terminamos con Rab Shaul, lo que dio a conocer en 1 Corintios 15, diciendo de esta manera. Voy a leer otra vez la parte final. Dice: y el postrer enemigo en ser destruido es la muerte, porque todas las cosas sometió bajo sus pies. Pero al decir todas las cosas le han sido sometidas, claro es que está exceptuando aquel que le sometió todas las cosas. Es decir, nuestro Abacados, nuestro Padre Celestial, nunca se ha sometido a Yeshua HaMashiach. Nuestro Padre Celestial siempre es por encima de Yeshua HaMashiach. Y en este momento, esto es lo que aclara. Y cuando le hayan sido sometidas todas las cosas, entonces también el Hijo mismo se sujetará. ¿A quién? Al Padre Celestial, al que le sujetó a él todas las cosas, para que Elohim, para que Dios sea todo en todos. Así termina entonces Rab Shaul exponiendo el lugar de Yeshua HaMashiach.